Las traducciones del Antiguo Testamento de las que disponemos en la actualidad derivan del texto vocalizado que elaboraron los masoretas, escribas y sabios judíos medievales de Babilonia y Tiberias, Palestina. Este sistema de vocalización y puntuación fue denominado Masora, de Masoret. Tarea esta que habría comenzado en las academias de Talmud de Babilonia y Palestina alrededor del siglo VI, finalizándose en el siglo X. Sin embargo, no nos ha llegado ningún manuscrito de ese tiempo que demuestre que la actividad de los masoretas comenzó en fecha tan temprana. En algunos textos de principios del siglo X se mencionan el Codex Muga, sin especificar su fecha, y el Codex Isheli, escrito, según alega la tradición judaica, en el siglo VI por el rabino Ishel ben Moisés ben Ishel, pero de cuya existencia nunca se ha llegado a tener evidencia material. En la actualidad existen solamente 31 textos masoréticos del Antiguo Testamento, no todos completos, con una datación que va desde finales del siglo IX hasta 1100 después de Cristo. Es decir, el fragmento más antiguo de un texto masorético. Profetas, del Cairo. De Moisés ben Aser, datado en Tiberias en el 895, es 4 siglos posterior al periodo en el que supuestamente comenzaron su trabajo los masoretas. Se trataba ante todo de presentar a unos sabios temerosos del Altísimo y aplicados, con la mayor honestidad de la que es capaz un corazón ferviente, a la noble tarea de fijar y vocalizar un texto profético definitivo, de modo que pudiera ser comprensible para todos los judíos. También se trataba de seguir al pie de la letra el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Y eso, revolver, ha sido siempre uno de los elementos fundamentales de sus estrategias. Se trataba, en definitiva, de crear en la gente una sensación de exactitud, rigor y excelsa profesionalidad en el trabajo de los masoretas, enturbiando las aguas de forma que nadie pudiera ver el fondo. Iban apareciendo a lo largo de los siglos, y paralelamente al trabajo de vocalización y puntuación, masora, decenas de lenguas, de pueblos, de rutas, de profetas y de textos revelados. Aquel vergel de civilización encajaba bien en el proyecto judío, sobre todo al presentarse ellos como los artífices de aquel prodigioso entramado. La realidad, no obstante, distaba mucho de ajustarse a su estrafalario corte. Como vimos en vídeos anteriores en este canal, hay una lengua original, el árabe, de la cual derivan todas las demás. De esta lengua se habrían originado de forma directa el siríaco y el fenicio, que a su vez habrían dado lugar al persa, al sánscrito y al griego, y éstas a cientos de otros dialectos. Este portentoso fenómeno se habría llevado a cabo a lo largo de miles de años a través de migraciones y continuos asentamientos. Pero los judíos, aprovechando lo revuelto que bajaban las aguas del río de la historia, añadieron al escenario el arameo, el cananeo, el hebreo, el acadio, el sumerio, formaron familias lingüísticas, hablaban de lenguas semitas, de lenguas indoeuropeas, afroasiáticas, etiosemitas, caucásicas, de modo que ya no bastaba con enturbiar las aguas, había que generar remolinos que se tragasen la lengua árabe y parte de Arabia. Se trataba de subir la historia 2500 kilómetros y de redactar un texto definitivo del Antiguo Testamento en el que, bajo pretexto de vocalizarlo y puntuarlo, se introdujeran los cambios oportunos y se terminase la tarea que los autores de la Torá Septuaginta habían dejado inconclusa. Entenderemos la importancia de este trabajo si tenemos en cuenta que se realizó en el siglo X de nuestra era, en pleno apogeo del Islam. El llamado hebreo, mucho más acertado sería decir dialecto siríaco, en cuanto que lengua derivada del árabe, es consonántica, es decir, solo se escriben las letras consonantes y las vocales se deducen por el habla cotidiana y las reglas gramaticales. Si, por ejemplo, un árabe ve escritas las letras K, Ta, Ba, automáticamente le vendrá a la mente la palabra kitab, ya que cada día la ha escuchado decenas de veces y ha visto esas mismas letras asociadas a las vocales. Y si antes de esas letras viniera un marcador que indicase cantidad, asumiría que debe leerla en su forma plural, y la pronunciaría, kutub. Por el contrario, si alguien que no es árabe ni ha escuchado nunca esta lengua, viera estas mismas letras, podría concluir que se trata de la palabra kutab, o katub, o kituba, o cualquier otra que resultase de una combinación arbitraria de vocales. Teniendo en cuenta este hecho, no resultará difícil entender la imposibilidad de vocalizar un texto, el del Antiguo Testamento, escrito en un dialecto, el llamado hebreo, que había dejado de hablarse 1500 años antes de que los masoretas se impusieran tan arriesgada, pero al mismo tiempo rentable, tarea. Pero ya hemos dicho que, en realidad, se trataba de terminar el trabajo de los traductores de la Torá Septuaginta,
ahora con el texto coránico como principal referencia lingüística y doctrinal. El trabajo de los masoretas, no obstante, iba a ser mucho más quirúrgico que el de sus hermanos alejandrinos. Uno de los ventrílocuos cogió al muñeco y le puso un gesto sonriente con cierto aire de triunfo. Queridos amigos, hermanos todos, he aquí el texto definitivo por inspiración del Señor de los ejércitos. Un texto repleto de errores y falsificaciones era el producto final del rigor masoreta. Su tarea habría resultado de todo punto imposible si el hebreo hubiera sido una lengua original e independiente, pero en cuanto que dialecto árabe a través del siriaco, pudieron trasvasar la gramática, la entonación y puntuación del árabe claro, su lengua, que yacía muerta hacía más de 1000 años. Manteniendo el texto consonántico podemos cambiar su significado a través de la vocalización y de la puntuación. Y eso es lo que ha sucedido con los manuscritos del Antiguo Testamento. La crítica bíblica ha clasificado sus errores en auditivos, visuales, exegéticos y deliberados. Un error en la vocalización nos puede llevar a confundir la partícula negativa lo con la preposición lo, que significa a él, o a leer seguro, en vez de hermano, o cuervo, en vez de árabe, o le mataron, en vez de mató. La vocalización correcta depende del conocimiento hablado de la lengua y el contexto. Las dudas acerca de la vocalización masorética de los textos bíblicos han existido desde el principio mismo de la crítica bíblica, si bien casi nunca han sido escuchadas. Un ejemplo de esta sordera académica es la que ha sufrido Kamal Salibi, gran conocedor de la lengua árabe y sus dialectos, y autor de La Biblia vino de Arabia, y Secretos de la gente de la Biblia. Salibi refuta la traducción oficial y analiza a continuación todas las frases mencionadas, palabra por palabra. Citaremos, a modo de ejemplo, 3 instantes de su refutación. Así pues,
Salibi descarta cualquier posible asunción de que el fragmento sexto, muy dañado, hable de Jerusalén. Lo que queda legible de la inscripción es DNYHL, TKTB, KTSWZKZT, SLM. Una traducción más objetiva de esta frase, si es que fue una frase en el original completo, sería: Mi Señor no escribirá, lo hace pues, SLM. La traducción oficial, en cambio, rellena los espacios vacíos de forma arbitraria para justificar que las tres consonantes finales, SLM, forman parte de la palabra YRWLYM, Jerusalén. El dogmatismo de los investigadores bíblicos responde al intento desesperado de hacer pasar un texto que es el producto de un trabajo de adivinación, por las palabras del Altísimo reveladas a Musa y a los profetas posteriores a él. Un texto del siglo X vocalizado cuando la lengua en la que estaba escrito se había dejado de hablar hacía más de 1000 años. Lo que realmente cuenta a la hora de poder leer y pronunciar un texto es la lengua hablada, no el alfabeto en el que está escrito. La lengua turca se escribía con caracteres árabes hasta que Kemal Atatürk introdujo el alfabeto latino. De esta forma se perdió gran parte del legado cultural del pueblo turco, pero oralmente se mantuvo la misma lengua. El caso hebreo fue el contrario, se mantuvo el alfabeto, pero se dejó de hablar, de modo que las consonantes escritas no permitían deducir las vocales correctas, ni la pronunciación ni la entonación. El trabajo, no obstante, pudo llevarse a cabo, a pesar de los muchos errores y cambios intencionados que introdujeron los masoretas, por tratarse de un dialecto siríaco, una variante del árabe. La élite judía ponía paz donde los críticos ponían guerra, y nos recordaba que lo importante es el mensaje y no su procedencia, la clara asunción de que el pueblo judío era y es el elegido, aunque ya no crea en el Dios que lo ha elegido.